El agua ya alcanzaba los motores. Algunos intentaban empujar sus autos con el agua hasta la cintura. Otros, desde los techos, suplicaban ayuda. La ciudad no se estaba inundando, ya se había rendido. Así despertó la capital aquel 16 de julio de 1951. Pero esta historia no comienza ahí, sino antes, cuando creíamos que algo así nunca nos pasaría. Era domingo por la mañana, y sobre la Ciudad de México comenzaron a caer las primeras gotas, con una fuerza inusual. Al principio, parecía otra tormenta cualquiera. Pero esa noche, todo cambió. El cielo se rompió sin descanso durante horas. La lluvia caía con furia, como si el Valle de México estuviera siendo vaciado desde el cielo. Al amanecer del lunes 16, la ciudad ya era otra. Desde la Candelaria de los Patos hasta la Condesa, el agua lo había cubierto todo. En algunos puntos, alcanzaba casi 2 metros, devorando casas, comercios y memorias. Colonias como Guerrero, Tránsito, Doctores, Peralvillo y Portales quedaron sumergidas en un mar espeso de agua turbia y lodo. La ciudad fue tomada por sorpresa. La lluvia golpeó con más fuerza a las zonas densamente pobladas, donde el crecimiento urbano nunca consideró la fragilidad del suelo ni los límites de su drenaje. Era como si la naturaleza viniera a recuperar lo que alguna vez fue suyo. Las calles se transformaron en canales improvisados, familias atrapadas sin poder salir y negocios que literalmente se disolvían en el agua. La gente tuvo que ingeniárselas para sobrevivir. Tablones unían puertas y andenes. Lanchas improvisadas, algunas hechas con botes metálicos, eran el único transporte posible. Incluso los vehículos pesados quedaban atrapados o desaparecían entre autos a la deriva. En las crónicas de la época, los reporteros describían la ciudad como un lago de fango. No era una figura poética, era la única forma honesta de contar lo que se vivía. El drenaje colapsó y las coladeras ya no tragaban ni una gota más. Y lo que ocurrió en esas primeras 48 horas fue solo el comienzo. Porque el problema no era solo la tormenta, era la ciudad misma. Mientras las calles se volvían ríos, una pregunta se colaba entre el desastre. ¿Estábamos realmente preparados para habitar una ciudad que quiso secar un lago, pero nunca supo dominarlo? Bajo esa capa inmóvil de agua, yacía una red vencida, rebasada, inútil. La tormenta no solo inundó casas, hizo crujir el corazón del sistema que intentaba sostener a la capital. Lo que colapsó no fue solo un sistema, sino toda una estructura pensada para una ciudad más pequeña, más simple, que ya no existía. El Gran Canal del Desagüe, una de las principales vías para expulsar el agua del Valle de México, quedó fuera de servicio. No por falta de ingeniería, sino por una mezcla fatal de abandono, falta de mantenimiento y sobrecarga. En lugar de desalojar el agua, la devolvía a las calles. Como si la ciudad se ahogara en su propio aliento. Y no fue el único. Los ríos Consulado y San Joaquín, que debían mantenerse dentro de sus cauces, también se desbordaron. Las zonas cercanas quedaron atrapadas entre canales desbordados y drenajes colapsados. Incluso el túnel de Tequisquiac, diseñado para sacar el agua del valle, falló. Y lo que ocurría bajo tierra era aún peor. Lodo, basura y desechos industriales formaban bloqueos sólidos que impedían cualquier escape. Se usaron taladros neumáticos para romperlos, y hubo que perforar capas de grasa endurecida dentro de los tubos para permitir el paso del agua. Mientras tanto, en la superficie, la desesperación se esparcía. Más de la mitad de los 3 millones de habitantes quedaron atrapados. Sin poder salir, sin trabajo, sin servicios básicos. Los alimentos empezaron a faltar, el transporte se paralizó y las comunicaciones se cortaron. En muchas zonas, el único sonido era el de la lluvia y los pasos chapoteando en el agua. Pero esta catástrofe no apareció de repente. Fue el resultado de décadas construyendo sobre un lago sin entenderlo. Un aprendizaje a la fuerza, urgente y doloroso, que daría paso a una de las reestructuras hidráulicas más ambiciosas en la historia urbana del país. Lo que vino después, con errores y aciertos, fue la respuesta a una ciudad que al fin reconocía su fragilidad. Pero antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Qué crees que fue peor en esa inundación? ¿La fuerza de la tormenta o el abandono del sistema que debía protegernos? Déjame tu opinión en los comentarios. El desastre del 51 no solo cubrió la ciudad de agua. Dejó una advertencia grabada en fango, silencio y desesperación. Las autoridades entendieron rápido que esto no había sido solo una tormenta fuerte, sino una advertencia. Un recordatorio de que construir sobre un antiguo lago tiene consecuencias, y que ignorar la historia hidráulica de una ciudad puede ser tan riesgoso como cualquier sismo.
Por eso, apenas pasados los primeros días, comenzaron a planear respuestas urgentes. Una de las primeras medidas fue entubar el río Churubusco, que en su cauce natural había resultado incontrolable. La idea era evitar futuros desbordamientos y al mismo tiempo ganar espacio para una ciudad que no dejaba de expandirse. Se levantaron cárcamos de bombeo para extraer el agua estancada en las zonas más bajas. Eran soluciones inmediatas, casi de emergencia, pero absolutamente necesarias. Sin embargo, la apuesta más ambiciosa fue el drenaje profundo. Si la superficie se volvía un caos cada temporada de lluvias, había que construir un sistema subterráneo capaz de contener y desplazar grandes volúmenes de agua. Y así nació un proyecto monumental. Durante décadas se invirtió en crear túneles que cruzaran el subsuelo del Valle de México. Surgieron obras como el emisor central y más adelante, el túnel emisor oriente. Auténticas proezas de la ingeniería nacional que lograron aliviar las zonas más expuestas durante las lluvias. Pero ni siquiera eso bastó, porque mientras los túneles se excavaban, la ciudad no dejaba de crecer. Nuevos barrios aparecían sobre terrenos sin estudios, sin planeación hidráulica, sin mapas de riesgo. Las áreas verdes desaparecían y el concreto se multiplicaba, y con él, también lo hacía el caudal de agua que ya nadie sabía a dónde dirigir. También hubo errores. Algunas obras quedaron inconclusas, otras se construyeron con materiales deficientes o sin responder a las condiciones reales del terreno. Partes del drenaje profundo tardaron décadas en entrar en operación, y en más de un cárcamo, las bombas fallaron por simple falta de mantenimiento. Aún así, lo ocurrido en 1951 marcó un antes y un después. La ciudad ya no podía seguir creyendo que las lluvias eran incidentes pasajeros. Desde entonces, cada tormenta se convirtió en un examen. Fue una transformación lenta, desigual, pero inevitable. Sin embargo, la historia no acabó con esas obras. Las lluvias volvieron, y los sistemas fueron puestos a prueba una y otra vez. En 2025, un nuevo colapso encendió todas las alarmas. Una sola noche respondió una pregunta que llevaba años suspendida en el aire. ¿Podían unas horas de lluvia intensa devolvernos escenas que creíamos superadas? La respuesta fue brutal. Autos atrapados, estaciones del metro cerradas, calles convertidas en ríos violentos. El viaducto Miguel Alemán volvió a parecerse a lo que alguna vez fue, un cauce natural. Paso y Troncoso se convirtió en una trampa acuática. La línea del metro colapsó con niveles de agua que en algunos puntos superaron los 2 metros. No fue un déjà vu, fue una advertencia. Porque a pesar de los avances, de los sistemas y las alertas, la ciudad sigue caminando sobre una cuerda floja cada vez que cae una tormenta. Equipos de rescate con cuerdas y lanchas tuvieron que actuar en minutos. La red de transporte público intervino con servicios gratuitos. Las autoridades aseguraron que la lluvia estaba dentro del rango normal. Tal vez sí, pero esa ya no es la pregunta. El verdadero problema no es cuánto llueve, es cuánto puede soportar esta ciudad. Y a eso se suma otro enemigo, la basura. En cada temporada de lluvias, miles de toneladas de residuos obstruyen coladeras y drenajes. Y cuando eso pasa, el desastre se vuelve inevitable. Objetos que nunca debieron estar ahí terminan acumulándose como bombas de tiempo en cada coladera. Por eso, aunque las soluciones técnicas existen, el reto también es ciudadano. No basta con exigir obras, hay que cuidar las que ya tenemos. Hoy, más de 70 años después de aquella gran inundación, la ciudad sigue siendo frágil. Y lo será mientras su expansión urbana ignore su historia natural, mientras se siga levantando plazas sobre humedales, edificios sobre antiguos lagos. Mientras no entendamos que el agua siempre encuentra el camino de regreso, aunque tenga que abrirse paso entre avenidas y túneles. La historia no se repite tal cual, pero sí rima. Y lo que pasó fue un aviso urgente. Uno que, quizá, ya está ocurriendo de nuevo. Lo que creíamos un recuerdo sepia en alguna foto vieja, resulta que sigue más vivo que nunca. Porque lo de 1951 no fue un accidente, ni una simple anécdota. Fue una advertencia. Una que a ratos parece que preferimos ignorar. Así que si estás viendo este vídeo desde casa, desde tu trabajo, o atrapado en el tráfico bajo la lluvia, pregúntate esto. ¿Qué tendría que cambiar para que esta historia no se repita cada temporada de lluvias? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y como siempre, gracias por acompañarme en este viaje por los ecos de otra época. Nos vemos muy pronto, en el próximo recorrido.